quiero pedirle por favor que nos pongamos un momentico sobre nuestros pies y afirmemos la gracia corporal. Afirmemos la gracia. Esa gracia maravillosa. ¿Saben? Recuerden ustedes que Jesús, cuando la noche antes, él unos días antes le había dicho a la gente: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Algunos pensaron que él les estaba invitando o convidando a un acto, un ritual raro. Y la gente se fue. Comenzaron a ir un mensaje que sacó el grupo, la multitud que venía, los apóstoles que estaban con él se deleitaban con la multitud, pero con ese mensaje la gente fue de la iglesia. Así que el concilio apostólico lo llamó para decirle: por favor, no predique más eso, mire que se fue todo el mundo. Yo le digo: este mensaje no tiene de ninguna manera un negocio. Si ustedes se quieren ir, ustedes se van si quieren. Pero Pedro dijo, no sé si por revelación, por inspiración o por decir algo: ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y unos días después Jesús les muestra la ejecución de esto cuando en la cena, que lo que llaman la última cena, que para mí es la primera de todas, él tomó un pedazo de pan y lo levantó en alto y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y lo repartió. Y yo me imagino que cuando ellos agarraron el pedacito de pan dijeron: wow, este hombre lo que acaba de decir es ponernos como con la mente judaica, es que tenemos una parte del cuerpo de él. O sea, en otras palabras, y esto es una realidad, porque esto, después en el libro de Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él no está hablando allí a gente no cristiana, está hablando a una iglesia que se reunía sin tener el conocimiento y la revelación de lo que es esto. La reunión. Esto no es una reunión cualquiera. Es la reunión del cuerpo con la cabeza, donde el cielo y la tierra se encuentran, para que la expresión de su vida sea una realidad en nosotros. Y vamos a llegar al día en que una reunión como esta no tenga solamente el protagonismo, digamos así, de los que servimos en el altar, que llamamos altar, el púlpito, sino una expresión de todos como cuerpo. Somos su cuerpo. Créanme, es lo más hermoso. Y yo quiero que tú afirmes eso. Que mires a alguien y le digas: ¿tú quieres saber cómo es él? Tienes que mirarme a mí, pues soy la expresión de él. Tú eres la expresión de él. Amén. Si eres la expresión. ¿Sabes? Cuesta tanto trabajo uno recibir eso, porque uno está mirando. Por eso la palabra de Dios dice que hay que poner los ojos donde hay que ponerlos. Y uno a ese le cuesta tanto trabajo, ¿verdad que sí? Qué difícil es saber y vivir uno velando en esa dimensión de que somos su cuerpo, que Él nos habita, que somos su expresión, que teníamos un yo y ahora tenemos uno nuevo, porque ya no vivo yo, nuestro otro yo es Él. Nos cuesta tanto trabajo, pero como nos cuesta tanto trabajo, Él levantó la copa. Y dijo: y esta es la copa del pacto que yo hago. Es un pacto que no hizo contigo, lo hizo con Él y con el Padre, que te certifica de lo que Él dijo. Es verdad que tú no estás en el cuerpo por nada bueno que hayas hecho, sino por un acto de la gracia y la soberanía de Dios que te introdujo en su cuerpo, que te puso en el cuerpo, que eres parte de su cuerpo, que eres su expresión. Amén. Dale un abrazo a ese cuerpo maravilloso de Cristo. Ámalo, bendícelo. Bendícelo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Un día veremos la expresión gloriosa de Él, de Cristo resucitado. ¿Sabe? Por mucho tiempo
Por mucho tiempo nos hemos comido el pancito y nos hemos tomado la copa, ¿sí o no? Eso es bien, es un símbolo. Un día tendremos la expresión maravillosa de ello en medio de nosotros. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? Cuando todos estemos manifestando la gracia del Espíritu que nos habita para edificarnos mutuamente unos a otros. ¿Entiende? La gracia que nos edifica. Por eso es que la vida en el cuerpo es tan hermosa, porque cuando tú vives en el cuerpo y tienes una revelación del cuerpo, jamás te separas del cuerpo y nunca haces a nadie al lado, porque la gracia que tú pienses que es la más pequeña es la que te completa en tu ministerio, en tu vida, en tu asignación y en tu propósito. Así que gracias al Padre por ello. Le damos un aplauso al Rey. Tome asiento. Gracias. De verdad aprecio la vida vuelvo y repito, del apóstol Basilio. Él es una gracia maravillosa que edifica el cuerpo, que edifica la iglesia. Y como hemos dicho, el que operó en Basilio, el apóstol Basilio, para darle esa revelación magnífica de Cristo en su vida, poder expresar, aclararnos ese misterio escondido que estuvo escondido desde antes de que todo fuera. ¡Wow! Eso no se lo esperaba jamás el enemigo. No se lo esperaba. Y una de las cosas que me impacta de la gracia de Dios es que Jesús metió en su equipo a alguien que era un embajador. Créame, era un embajador de las tinieblas. Él dijo esta palabra, dijo: yo los escogí a ustedes y escogí a uno de ustedes, y uno de ustedes, de los 12, es del enemigo. Ustedes saben eso, recuerdan. Y él, en esa gracia maravillosa, camina con Judas para que Judas hiciera algo tremendo. Una expresión de la gracia, de la legalidad de Dios, porque en la justicia de Dios, toda la legalidad de la ley se cumple. Entonces había algo interesante que sucedió cuando Judas andaba con él. Miren todo lo que pasa. Número uno, representante del enemigo. Recuerdan que el hombre quedó en esclavitud y Jesús era una identidad del Adán caído. Así que él, como el representante del Adán caído, vivió como un hombre, pero había una legalidad que tenía que tener lugar, y era la ley de los esclavos. Así que el hombre en esclavitud del pecado y de las huestes de las tinieblas, Jesús estaba allí, y el enemigo, en representación del infierno, lo vendió para que ya no fuera más esclavo, porque era la ley de los esclavos. Lo vendió por ¿cuántas monedas? ¿Cuántas? 30 monedas, ¿no? Era la ley, era la venta, el precio de un esclavo. Así que cuando Jesús fue vendido, yo creo que el enemigo no se dio cuenta de lo que iba a pasar en la cruz. Porque ¿a quién lo vendió? Se lo vendió. ¿Con qué lo vendió? Con la plata que quizás a lo mejor los religiosos tenían para la Pascua. Porque estaba acercándose la Pascua. Sacaron del dinero del altar y compraron al hijo para que fuera el cordero. Y él fue el cordero inmolado. Y eso nos da a nosotros una cosa tremenda, nos dice algo. Número uno, libertad total de todas las huestes del enemigo. Nada tiene en nosotros. Y número dos, interesante, nos vendió a la ley y nos hizo libres de la ley, porque él es el cordero, el sacrificio perfecto. Así que el problema del pecado es un problema resuelto para Dios. Listo, somos libres. Hay una maravillosa expresión de su gracia. El apóstol Basilio nos va aclarando cada uno de esos puntos con este evangelio maravilloso de la multiforme gracia de Dios. Así que yo quiero en esta mañana hablar un poquillo, solo un poco, de lo que creo que es la asignación que Dios me ha entregado en el último tiempo. De verdad, como yo les digo,
En el año de 1988, mi padre espiritual y la gente me pusieron las manos y me dijeron, vaya y predique el evangelio del reino, y yo no sabía qué era eso. Y comencé a caminar en esto, y esa palabra, como decía la profeta Absa, quedó en mi ADN. Una palabra profética, una imposición de manos de mi autoridad proféticamente marcó mi vida. Y yo vivo para honrar a ese hombre que fue mi padre espiritual durante tantos años. Y es algo que me gobierna. Yo trato de caminar en otra cosa y yo no puedo. Es una palabra profética que se metió en mí. Que cuando Cristo fue revelado por su gracia en mí, que se me apareció como un abortivo, créame, y me reveló su gracia y su pacto, la revelación de su pacto me llevó a ver con más claridad su propósito. Y cuando nos encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, yo quiero pedirte que si me sigues con los versículos, por favor. A mí me llama tanto la atención una obra de la gracia de la cruz que yo quiero compartir con ustedes hoy. Y esa obra de la gracia de la cruz, que muy poco de nosotros lo hemos visto, es una gracia que expresa, que fue como una cuota que Él ganó en la cruz para que nosotros pudiéramos expresar y tener una identidad y una mentalidad gubernamental. Es real, como el apóstol Alberto nos ha enseñado que nosotros ya no cargamos una mitra en la cabeza, que nuestra adoración no porta una mitra, sino una corona, que la adoración real que está en el libro de Apocalipsis de Reyes no es solamente musical. La verdadera adoración en el reino es una adoración de entrega como un sacrificio a un propósito. La entrega, la dedicación a un propósito. Extender la corona delante del rey en adoración significa mostrar tu lugar de gobierno, donde tú como representante de un reino y embajador has conquistado y has extendido tu radio de influencia. Esa es tu verdadera adoración en el reino. Así que aquí encontramos en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 algo que me llama muchísimo la atención acerca de lo que Jesús dice aquí. Miren lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayer hablamos del real sacerdocio, ¿se acuerdan? Hablamos de que tenemos un nuevo orden sacerdotal, que es el orden de Melquisedec, pero ahora podemos ver aquí como gradualmente se nos enseña que tenemos que este programa, este orden solamente corre en una mentalidad de nación, no de religión. El gran problema de la iglesia que no ha podido entender ni expresar el reino es porque el reino no cabe en un sistema religioso, porque el reino es un sistema de gobierno. Solamente cabe y puede operar en una mente de nación. Entonces necesitamos tener y perfilar en nosotros la mente de nación para que podamos tener realmente, después de haber procesado, de haber sido instruidos en la justicia de Dios, de haber dejado nuestro estado pediátrico espiritual y haber sido habilitados para tener la madurez, porque vimos en el día de ayer que el poder que te lleva al gobierno es la destreza que tienes y el crecimiento que tienes en la justicia de Dios. No es la justicia humana ni las leyes, no, es la legalidad de Dios lo que te habilita. Es interesante, porque Melquisedec era un rey de justicia.
Y la justicia produjo la paz. Y la paz es el único elemento que conserva el vínculo de la unidad del cuerpo, en el vínculo de la paz. Así que ello constituye, construye, edifica en el reino de Dios. Entonces, quiero que veamos eso. Es nación, y esta es una nación santa. ¿Y qué es una nación? Yo quiero, por favor, que tengamos una claridad de esto. Esto es sencillo. Como me dice alguien, hable en peras y manzanas. Yo quiero hablar en peras y manzanas. Primero, número uno, una nación no es un país. Que nosotros tenemos ese gran problema, que confundimos nación con país. País es el territorio. ¿Entiende? Entonces existe un país. Acuérdense que es un país, y en un país la gente, toda la gente que vive en el país es pueblo, es un pueblo. Entonces un país es habitado por un pueblo, a nosotros nos llaman el pueblo venezolano, y eso integra a todos los que viven allí en el país, ¿ok? Entonces eso es. Ahora el Estado es otra cosa. Recuerden que la mentalidad astuta de los gobernantes siempre dice, se están metiendo con el país. Y resulta que a veces nadie está atacando al país, está atacando al Estado, que es el sistema que lo gobierna. Pero, y ustedes saben, estaba viendo que en este momento se reconocen 197 países en toda la tierra. Ahora, ¿qué es una nación? Una nación es una familia que se ha desarrollado y que tiene una identidad y que vive en el país. Por ejemplo, en Venezuela sabemos que hay 28 naciones. ¿Ustedes saben que en Venezuela hay 28 naciones? Hay 28 naciones. Y una de las naciones que está habitando aquí es la nación santa, con la que Dios tiene un pacto. Dios no tiene pacto con Venezuela, no tiene pacto con el país, no tiene pacto con los Yanomami, ni con los Guarao, con nadie de eso. Tiene un pacto con una nación que Él levantó. Y quiero que sepan de dónde, y ahora que quiero terminar viendo a dónde nació ella, esa nación. Ahora, miren que es curioso. Algunos grupos, gente que conoce este modelo de transformación, que ha estado trabajando, yo aprecio su trabajo, llegaron a la conclusión, después de hacer un estudio muy profundo, demográfico, descubrieron que en el mundo hay 28,000 grupos humanos, naciones, que están habitando la tierra. Pero aquí, dentro de todas las naciones, hay una nación, porque Él nos escogió de todas las naciones y nos reunió aquí en una nación, la nación santa. Tú eres una nación. Somos parte de una nación. Amén. Amén, amén. Muy bien. Démosle un aplauso a Él que nos hizo una nación. Muy bien. ¿Qué es una nación? A ver, vamos a mirar un ejemplo. ¿Qué es una nación? Una nación se identifica, créame que esto es una identidad, proviene de un padre, tiene un padre. La nación nace de allí. Por ejemplo, allí fue cuando el Señor le dijo a Abraham aquella palabra, dijo, haré de ti una nación grande. ¿Ok? Y los judíos siempre se identificaban y decían, Él es nuestro Padre, el Padre. Y de ahí viene la palabra patria. ¿Entiende? Para que ustedes entiendan, para que tengamos esto en contexto, porque vamos a encontrarnos allí que nos habla, que dice, la palabra nos habla de gente que buscaba una patria. Pero lo interesante de esto es que la palabra patria quiere decir que proviene de un padre, es una tierra donde ha recibido la herencia de un padre, o una lengua. Una nación tiene una lengua, tiene una cultura, tiene una historia, tiene una fe. Por ejemplo, Israel,
A mí me parece, y siempre le he dicho a la gente que yo voy a veces 2 veces a Israel, por ejemplo, al año. Y la gente me dice, qué bonito, ¿cómo será eso de bonito? No es nada bonito porque no vamos a ver ninguna piedra. No vamos a ver las cosas las liturgias. Antes, por el contrario, me da mucho miedo. Me da tanto miedo que si una persona todavía no ha tenido la satisfacción y la plenitud de Cristo en él, cuando vaya todo mezclado, puede regresarme incluso con una kipá en la cabeza. Porque es una religión tremenda. Pero no vamos a ver religión. Antes les voy a enseñar a la gente cómo la religión tiene la capacidad de detener el avance de los pueblos. ¿Sabían ustedes que el mayor enemigo que tiene Israel dentro de sí mismo como nación son los religiosos? Tremendo. La religión detiene. No, lo que voy allá es que veamos cómo hay una gente con una mentalidad de nación. Mire, le estaba comentando que a mí me sorprendió cuando vi la primera vez, porque yo viví en Colombia, y ahí había una marca muy conocida, la veíamos en televisión, que voy a usar su nombre, ya no sé si existan todavía, se llamaba J. Clothman. Ellos hacían neveras, cocinas y miles de cosas. Yo no sé si Basilio recuerda de eso. Y de repente yo llego a Israel y descubro que esa gente, digo, uy, ese edificio, una clínica, mi esposa se le subió la tensión arterial y tuvimos una emergencia y nos fuimos a la clínica. Cuando llegué a la clínica, era un edificio de varios pisos, como 12 pisos, una clínica funcional. Cuando de repente veo la placa que dice, este edificio fue construido con las donaciones de la familia J. Clothman de Colombia. Yo dije, wow. ¿Saben lo que a esa gente le quedó en la cabeza? Que cuando salieron de Egipto, ellos sacaron las riquezas de Egipto y entendieron que las riquezas que les daban allí eran para edificar el tabernáculo. Porque entendieron la lección que todo lo que tú no aplicas con tu mente de edificar la nación santa se puede constituir en la construcción de un monstruo, de un ídolo. Y esa gente es tremenda. Trabajan en el mundo para construir nación. Uno se queda sorprendido donde tú vas, es dinero que viene de todo el mundo. Sorprendente. Pero lo que más me sorprendió de la mente de nación es eso, que ellos estuvieron dispersos en el mundo por 2000 años. Y cuando se reencontraron con el mismo lenguaje, la misma fe, la misma visión, los mismos principios. Eso se llama una nación, ¿entienden? Que es diferente a todo. Ahora, quiero seguir que veamos aquí, porque somos una nación. Dígale a su vecino, usted es parte de una nación. La nación santa, la única. Mire, escúcheme, Venezuela tiene solo una esperanza, y la esperanza está en la nación donde él hizo un pacto. Usted es la esperanza. Yo le estoy hablando a la esperanza de los pueblos, la nación santa, la única que puede expresar el sacerdocio divino. Amén, amén, amén. Muy bien. Ahora, miren esto. Israel tiene, ¿qué podríamos decir? Pues una religión, un lenguaje, una cultura. Es una cultura. ¿Sabe? A mí me sorprendió que tengo un gran amigo en Israel, un hombre que es un patriarca, estado en 4 guerras allá, todo el mundo, yo me pego a él. Pues cuando en algún lugar dicen, disculpe, no hay espacio, David agarra el teléfono y dice, disculpe, soy David Masal. Todo el mundo lo conoce en Israel. Necesito entrar allí. Y dicen, ¿cómo no? Porque ellos caminan en un espíritu de honra, de respeto. Entonces entra, me abre las puertas. David es ateo. David no cree en Dios. Pero David come kosher.
y circuncida a sus hijos, porque eso es más que una religión, es una cultura. Tremendo cuando la religión se convierte en una cultura. Es una cultura. Pero ellos tienen esa cultura tan arraigada. Y miren lo que dice Efesios. Yo quiero que veamos esto, porque esto es lo que nos constituye a nosotros como una nación. Efesios 4, 6. Ellos tienen 4 elementos y los han conservado toda la vida. Nosotros tenemos todo esto. 4 al 6. Perdón, 4 al 6. Bueno, búscame el 4, ¿qué dice? Mire, escúcheme. Dice el 4, sígueme por favor el verso 5. A ver, bueno, muy bien, aquí encontramos. ¿Qué constituye a esta nación? Miren esto, primero, un señor. ¿Cuántos señores tiene esta nación? Uno. Pero es uno. O sea, aquí no hay varios señores, aquí hay uno solo. Yo no entiendo cómo a veces nosotros podemos pensar de formas diferentes. Si vivimos y hemos conocido el Evangelio del Señor Jesús, que es una característica y una naturaleza del Evangelio que tenemos que procesar antes de llegar a las riquezas del Evangelio de las abundantes riquezas de su gracia. Tenemos que conocer el Evangelio del Señor Jesús. Evangelio del Señor Jesús significa una voluntad rendida a un rey. Entonces, si tenemos un Señor, ¿cómo tenemos diferentes pensamientos? No lo entiendo. Entonces, nos constituye como una nación. ¿Cuánta fe tenemos nosotros? ¿Una o no? ¿O hay varias fe? Una. Es por una, y no es tuya, la recibimos, es un regalo, es un don de Dios que nos ha dado la fe. ¿Qué más? Tenemos un bautismo, ¿sí o no? Un bautismo expresado en muchas gracias y naturaleza. Bautizados en el cuerpo, bautizados en el Espíritu, bautizados en Cristo. Un bautismo. ¿Qué más seguimos? A ver, mírame, un Dios, ¿o cuántos dioses tenemos nosotros? ¿Cuántos padres tenemos nosotros? ¿Cuántos padres? Entonces todos somos hijos, ¿no? Miren todo lo que nos une a nosotros como una nación para expresar su gracia. Y sigue viendo un Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso nos hace una nación. Denle por favor un aplauso al Rey. Muy bien. Miren. Ustedes acaban de ver allí que dice Nación Santa, no es cualquier nación. Déjenme, les voy a comentar eso. Se lo voy a decir con todo el corazón. No son los mismos pecados morales que atentan contra ti, no tienen la misma dimensión, profundidad y consecuencia que los pecados que se cometen contra la mentalidad de nación. Por eso es que aquí habla de una nación santa. Tu verdadera santidad se va a reconocer cuando tú estés habitando dentro de la mentalidad de nación. Tremendo. Y hay una exigencia poderosa. Por ejemplo, hay un hombre que cometió un pecado contra la nación. Se llamaba Ezequías. Ezequías era un gobernante, un hombre, una autoridad, y él cometió un error garrafal, loco. Vino Nabucodonosor, y eso a veces le pasa a muchos de nosotros los cristianos, créanme. Estamos frente a un hombre que maneja cualquier posición de eminencia y los pies nos tiemblan, como si estuviéramos viendo yo no sé a quién, y nos abrimos y nos desparramamos y nos abrimos, como dice una persona, como una patilla. Y no tenemos la prudencia. Eso hizo Ezequías. Vino los mensajeros de Babilonia y les mostró todos los tesoros del templo. Tremendo, eso no lo podía hacer él. Eso pertenecía al fundamento de la fe de ese pueblo. Qué horror. Y usted dirá, bueno, pero cuando tú le muestras a los reinos de la tierra los recursos de revelación que Él te dio,
para sostener su reino, tienes que tener cuidado. Debes de ser santo. Así se muestra tu santidad. ¿Amén? ¿Me di a entender o lo dejé como muy raro en el camino? ¿Sabes? Yo me puse a pensar en estos días por qué el libro de los Proverbios en el capítulo 6, verso 16 dice algo tremendo. Yo dije, wow, esto me libra a mí después de que Dios me ha estado enseñando que somos una nación que nunca en la vida debo sembrar discordias entre los hermanos, sembrar malas semillas. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tratas de sembrar una semilla, estás trayendo una guerra civil dentro de la nación. Y el libro de los Proverbios, capítulo 6, verso 16, dice que eso no es pecado, es una abominación. Qué tremendo. Entonces, en esta mentalidad uno entiende lo que es santidad. Sabes, reconoces. Porque hay una identidad diferente para expresar su reino en la tierra. Es un nivel diferente de gloria, de gracia. Denle un aplauso al Señor porque no lo quiero ver tan en silencio, que me preocupan de verdad. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué? Figúrate que hay una cosa interesante. ¿Por qué esto? Porque la nación se construye bajo principios. La nación santa se construye bajo principios. Los pueblos de la tierra se construyen bajo una justicia que se llama la ley. La ley. Nosotros construimos esta nación, se ha construido bajo principios que la sostienen, son sus fundamentos. Los principios eternos. ¿Ok? Muy bien, ahora déjame que voy a decirte algo que es bueno que lo entendamos, porque a veces la gente cuando llega a este nivel piensa que estamos hablando de un orden político. Y yo voy a decir con todo el corazón, escúcheme, cuando tú tienes un encuentro y una revelación de lo que eres como nación, comienzas a ver la política de la forma que debes de verla. Y te voy a expresar ahora qué es política. Política es una invención de los griegos. Polis es una falsificación del reino para tratar de establecer un orden en la tierra que solamente el reino de Dios puede traer. Y te voy a decir, para que lo anotes en un lugarcito por ahí, lo puedes anotar. La política es el arte de negociar principios para alcanzar el poder de una forma ilegítima. Amén. ¿Quieres que te lo repita otra vez? Política es el arte de negociar principios para alcanzar el poder de una forma legítima. El primer fruto que da un político cuando conoce este reino, abandona la política. Dele un aplauso al rey. Perdón. Sorry. Este reino se maneja con algo que se llama nivel de influencia. Es lo que el Señor nos dio, un nivel de influencia que emerge del carácter de la vida, como nos enseñaba anoche el apóstol Basilio. Comienza con el gobierno de nuestra alma, trasciende al segundo nivel de nuestra familia y luego comienza a operar en ese nivel de influencia de gracia. Hay algo que a mí mire lo que es este reino. Jesús, búsqueme por favor Mateo capítulo 13, verso 33. Esta parábola le refirió: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Es la única levadura legítima de la cual el Señor habló. El Señor habló de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es tremenda. Y eso representa el orden de influencia de un sistema político. La levadura de Herodes es tremenda.
Ahora, él habla aquí de la levadura del reino, de que una mujer metió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Esto puede tener la interpretación que sea. Voy a pedir por la gracia, por la concepción que me es dada, por la gracia de Dios y usted, le quiero decir que yo estoy metiendo esa levadura de influencia en 3 medidas de harina. Una medida de harina se llama el sistema educativo. Ponla ahí para que tú veas qué va a pasar en tu sociedad. Y luego que pases de allí, pasas y pones otra medida de levadura en otra medida de harina. Tu economía. Establécela en los estándares del reino y verás qué va a pasar en los próximos días. Wow, a mí me sorprende que la iglesia, nosotros como iglesia, que hablamos de reino, no tenemos un sistema de economía. Y ahí me sorprende de una forma tan tremenda como yo digo, vengan para que vean, le digo a la gente allá, Israel, no lo llevo a ver piedras, lo llevo a ver como un pequeño pueblo que son solamente 17 millones de personas en el mundo. Han llegado a estar en el 4º lugar de la economía mundial, procesando códigos de un pacto obsoleto. Y nosotros que tenemos la riqueza de un pacto nuevo que nos ha posicionado como hijos y herederos, no tenemos nada. ¿Ustedes no les parece esto interesante? Entonces, por eso requiere que esta mentalidad que nosotros creemos, necesitamos para expresar el reino de ser una nación, es un requerimiento urgente en nuestra vida. Dele un aplauso al rey, por favor. Tú sabes que el Señor le dijo a Abraham, le dijo, yo haré de ti una nación grande. Una nación grande en asuntos de reino se mide por la grandeza en el reino. Así vamos a medir cómo es una nación, la grandeza de una nación, no por la gente que tiene. Te acabo de decir, Israel tiene 17 millones de personas en el mundo. Se mide por la grandeza. ¿Se mide por qué? Se mide por la mentalidad que tenemos de nación. Se mide por la capacidad que tenemos para expresar el nuevo orden sacerdotal de Melquisedec. Eso nos hace grandes. No cuánta gente hay en la iglesia, porque muchas veces tenemos mucha gente dentro del edificio y tenemos muy poco reino dentro de ellos. Yo le estaba diciendo a unos amigos que con plata, créanme, con plata se llena un edificio. Claro que sí. Imagínese, usted tiene la plata, invita a un concierto de Marco Witt. Usted no tiene a nadie, usted solo ahí con 3 personas. Marco Witt hace un concierto, viene la primera noche 10,000 personas. Y de las 10,000 usted los invita para que vengan al discipulado el día lunes. Y van a venir porque Marco Witt puede comenzar la clase y decir, mañana no estoy, pero va a seguir el pastor. Y ahí viene. Y los primeros 1,000 que llegaron, ya el viernes hay como 400. Y usted le dice a los 400, ¿sabe? Ayúdenme a invitar porque dentro de 15 días tenemos a Miguel San Marcos. Gratis aquí en el lugar. Hay plata. Y usted llena el lugar de gente, pero no puede llenar esa gente de la iglesia, porque eso requiere un proceso de formación y de vida. El evangelio es un sistema educativo. Dios es un Dios de orden sistemático que nos va llevando. Yo estoy hablándoles del nivel de nación, pero estoy hablando en parte, porque en parte conocemos. Quizás a lo mejor ustedes se llevarán esa semilla y serán sus generaciones, como dijo mi hermana Alza, se lo llevan en su genética y sus generaciones a lo mejor podrán expresar. Pero yo tengo la convicción de que aquí mismo vamos a expresar nación. Amén. Es así. Listo.
Bueno, sigo acá. Muy bien. Hay algo aquí que les voy a comentar a ustedes. Porque yo quiero ir terminando el tiempo. No quiero llevarme todo el tiempo. Y quiero orar esta mañana y darle la oportunidad a una persona preciosa que invité esta mañana para que termine acá. ¿Saben que Dios ha permitido, cuando Dios le dio a Abraham la promesa de que haría de él una nación, esto requiere dolores de parto, ¿sabe? Procesarnos como nación requiere que tú estés rendido. Entonces, Dios le dio la promesa a Abraham y él inmediatamente le habló y le dijo: ustedes se van a ir a Egipto y esto va a durar 430 años. Y ellos se fueron a Egipto y estuvieron en Egipto para desarrollar la mentalidad de nación. Y yo creo que es lo mismo que nosotros tenemos ahora. Él no nos dejó en Egipto, nos dejó en el mundo. Y saben que el mundo nos ha tratado muy bien. Porque solamente cuando el mundo nos maltrata es que podemos entender que nos necesitamos y que vamos delante de Él a clamar por su liberación. Déjenme que les voy a contar una experiencia aquí mística. ¿Me la permiten? ¿Cómo le parece que hace 3 meses me fui a Israel? Pero antes de ir a Israel, estuve en Miami. Y la noche antes de irme, porque había tantos problemas, estaba en plena guerra, los pasajes, y me dijeron, de un momento a otro le decimos cuándo llegar, y el día sábado, era sábado como a las 4 de la tarde, me llaman y me dicen, listo, le llegó su ticket al correo. Sale mañana a las 4 de la mañana de Atlanta, Amsterdam, Tel Aviv. Y me habían invitado a una reunión profética en una estación de radio muy famosa en Miami, que había muerto su fundador. Y me llevaron allá a la estación de radio y me conseguí un concilio profético. Entonces me llamaron al frente, me dijeron, queremos ungirte para que vayas a Israel y vas a llevar en tu boca un decreto, el decreto de Dios de que esa guerra se va a terminar. Tú tienes autoridad y yo dije, bueno, amén. ¿Quién no ama la paz? Y yo dije, bueno, vamos, me voy. Tuve la oportunidad de estar en Israel el día 7 de octubre cuando comenzó el bombardeo. Yo dije, bueno, esta es la gran oportunidad. Yo estuve ahí en el principio, voy a estar en el final. Usted sabe, le meten a uno cosas. Cuando fui al lugar, dije, este es el sitio. Llevé al grupo para enseñar acerca en el Monte Carmelo. No le llevé para enseñarle la figura de hacer descender fuego del cielo, sino para llevarlo a la posición de lo que es un profeta, porque el Monte Carmelo es el monte más alto. Y entendí que profecía, por la sombra, por la figura, la profecía es el lugar que ubica a la iglesia en un lugar de visión y dominio dispensacional. La profecía no es tirarle cosas a alguien. La profecía es el manejo de la economía, de la dispensación de Dios para trabajar junto a un diseño apostólico. Amén. Y hacer que eso se cumpla. Que vaya la realidad, pero por favor, dale un aplauso. ¿Entiendes? Así que, oye, el Señor sí es bueno conmigo. Amén. Cuando voy a soltar el decreto de decir, ya, basta esto, el Espíritu Santo me dijo, cállate. Señor, ¿qué es esto? Y el Espíritu me inspiró y me iluminó lo siguiente. Me dijo, este pueblo es grande a causa de la opresión de sus enemigos. Porque cuando sus enemigos lo oprimen, el ADN de resiliencia suelta el poder. Tremendo. Y yo dije, wow, ¿cuánto nosotros huimos de las cosas? Y entendí lo que dice el Salmo 23, que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La prueba, la necesidad y la opresión hace grande a los que han sido llamados por Él.
Dale un aplauso. No, mira, la gente está huyendo de Venezuela. Pero ¿por qué huimos, chavo? Qué cosa tan tremenda. Y yo me siento tan culpable, ¿sabes? Me siento tan culpable de tanta gente que nos ha ido de nuestra congregación. Han salido 2,000 personas. Están en todo lugar del mundo. Gracias a Dios me invitan a todos lados, pero... Y yo soy culpable de eso. Porque nunca les enseñé esto. Les enseñé que el evangelio es vivir bien. Y nunca les enseñé que el proceso de las aflicciones saca lo mejor que está dentro de nosotros. Escúcheme, no le pidamos al Padre tanto que cambie lo que hay allá, sino que nos cambie adentro y saque lo que tenemos por dentro como una necesidad. No lo va a sacar, no, en serio, créame. ¿O no? ¿Ustedes creen que no? ¿Ustedes no creen que Él puede hacerlo en un minutico, así? Claro que lo puede hacer. Me enriqueció tanto la vida de Josué, que me está compartiendo un mensaje que él predicó y me dijo, yo le dije, wow, qué precioso mensaje. Porque él está enseñando y está mostrando cómo Eliseo es llamado por la gente que vivía en Jericó. Y le dijeron estas palabras. Dijeron, mira, sabes, la tierra es muy buena, pero las aguas son malas. La gente estaba yéndose de ahí. Una tierra buena con aguas malas. Yo dije, wow, pero esa es una emulación de la historia nuestra en Venezuela. Entonces llamaron a Eliseo. Menos mal que nosotros transicionamos de la figura a la sustancia, porque si no haríamos lo mismo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Agarró agua, pidió una vasija nueva. Dijo, tráigame una vasija nueva y me traen sal, por favor. Y agarró la vasija nueva y echó sal y la puso en las aguas y se sanaron las aguas. No vaya a hacer eso, por favor, en ningún río, de ninguna manera. Eso significa esto: una vasija nueva es tu mentalidad y tienes que llenarla de la vida y la sal del pacto para sanar las aguas de esta tierra hermosa. Tenemos la mejor tierra, pero los que tienen el poder de sanarla están aquí. Levante su mano y diga, yo soy. Ustedes. Ajá. Amén. El aplauso para el rey. Ajá. Muy bien, y yo voy a terminar con esto. ¿Sabe? El libro de Isaías, capítulo 66. Isaías es un profeta maravilloso, hermoso. Quizás de todos los que están atrás, nunca antes pudo discernir y expresar tanto la gracia destinada para nosotros como él la vio, esa gracia. Y él, en el libro de Isaías, ahí en el capítulo 66, verso 8, el capítulo comienza hablando de la mentalidad gubernamental del trono del Hijo, pero le da. Y él habla esto, dice, escuchen, ¿habrá oído alguien? Él entendió por el Espíritu, hablaba en parte la gracia que lo gobernaba, de Cristo que lo inspiraba. Él dice esto: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Por cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz hijos. Y me llamó tanto la atención eso, ¿no? Porque eso tiene un cumplimiento. Y quiero que lo veamos. Con esto quiero terminar para darle la oportunidad a Isabela. ¿Dónde estará Isabela? Que pase por acá, por favor, Isabelita. Juan capítulo 11, versículo 11 al 49. Yo no entiendo por qué nosotros... créame, escúcheme, esto está ahí en la Biblia, pero yo no entiendo por qué a veces no lo ve. Yo no lo había visto. ¿Seguro que es ese 11:49, 52? Ok, 11:49. Yo no lo había visto hasta que por fin pude mirar esto que pasó en el momento de Jesús ir a la cruz.
Y entonces Caifás, que era uno de ellos, el sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. O sea, en otras palabras, muchachos, ustedes están perdidos, dijo el hombre. Y gracias, Abelita. Ya. Y el verso siguiente dice: ¿no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Verso siguiente: y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, en otras palabras, el tipo soltó, sin saberlo, una transferencia de sacerdocio, y estableció en qué mentalidad Jesús estaría a través de su muerte en la cruz, para darnos una identidad de nación. Pero me llama tanto la atención, porque yo creo que Pedro lo entendió cuando escribió aquí en el libro de Pedro, en la primera carta de Pedro. Él comienza diciendo que esta carta es para gente expatriada. ¿Usted sabe lo que significa una gente expatriada? Una gente que está viviendo en un lugar que no es el de él, que está allí pero tiene otra identidad de nación. Porque mire lo que está diciendo aquí. Dice, bueno, ya está bien. A los expatriados de la dispersión, diga dispersión. Sistema religioso provoca dispersión. Yo quiero que vean lo dispersos que estamos. Qué dispersión tan tremenda de teología, de doctrina, de cosas raras, de cosas místicas que nos dividen, que nos hacen dispersos, nos tienen dando vueltas en el mundo sin tener un proyecto, un programa, una expresión del Cristo que vive en nosotros, que pueda mostrarse al mundo, alumbrar al mundo. Mira, eso es tremendo, él lo escribió allí, pero regréseme por favor, que con eso quiero terminar a lo que vemos allá en el 52. Y no solamente debía de morir por la nación, porque aquí está hablando, miren lo que dice, sino para congregar en uno. Está hablando de una nación de hijos. No está hablando de Israel. Jesús no murió por Israel. Jesús murió para hacer de todos una sola nación, a fin de poder expresar la realidad de su reino. Y yo tengo que terminar acá. Después en otra ocasión seguimos hablando. Porque solamente, escúcheme lo que le voy a decir, Abraham tuvo algo, y perdóname Isabela que te llamé quizás a lo mejor porque tengo este problema, ya voy a terminar, y uno está tratando de aterrizar y no aterriza, porque hay tanto ahí. Pero Abraham dijo esas palabras. Abraham, el hombre que él le dio que le dio la promesa de una nación, él no buscaba un país, él añoraba una ciudad. Y buscaba una ciudad. ¿Dónde dice eso? Hebreos, por favor, capítulo 11. Mira lo que dice él. Hebreos capítulo 11. 11:10. ¿Sí o no? Al que le dieron la promesa de una nación, esperaba una ciudad. ¿Qué ciudad? Una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y él dijo esta palabra: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No tu iglesia, ni tu agenda, su iglesia, una nación. Démosle un aplauso.